que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio grande servirle al Señor en esta mañana. Hoy no está nuestro pastor, pero me ha delegado hoy, ¿verdad?, esta oportunidad y le doy gracias al Señor. El Señor quiere transformarnos, hermanos, durante estas 7 semanas que vamos a estar con esta serie, ¿verdad?, que nos anunciaba nuestra hermana Consuelo. Estamos en una nueva serie, 40 días en la palabra. El corazón de esta serie está en lo que vamos a hacer en los grupos de hogar. Ya el pastor el domingo pasado presentaba la serie, presentaba parte de la serie, ¿verdad?, los temas que vamos a estar viendo en esta serie. Y algo que vamos a aprender en esta serie es que tú vas a aprender a estudiar la palabra por ti mismo. Vas a hacer tus propias interpretaciones, vas a ver, ¿verdad?, lo que el Señor cada mañana, cada día te va a dar para ti. Y bueno, si todavía no eres parte de un grupo de hogar, yo te invito a que tú puedas buscar, ¿verdad?, alguna de nuestras hermanas ujieres para que ellas te ubiquen en alguno. Porque todo lo que vamos a estar viendo en esta serie es el corazón del grupo de hogar. Los grupos de hogar son el corazón de todo lo que vamos a estar viendo en estas 7 semanas. Así que si tú no estás en un grupo de hogar, yo te animo a que te unas, ¿verdad?, a uno de los grupos de hogar. Porque si no eres de un grupo de hogar, pues no vas a aprender mucho, porque allí está, ¿verdad?, en el corazón de lo que vas a aprender está en los grupos de hogar. Así que yo te invito a que te unas a uno de los grupos. El segundo componente está compuesto por cada devocional. Los grupos de hogar tienen un devocional diario, ¿verdad? De lunes a sábado tienes un devocional. Ahí donde vas a aprender mucho, donde tú vas a orar, vas a leer un versículo bíblico y lo vas interpretando por ti misma. También vas a tener un vídeo que se va a estar pasando el día de mañana, 6 de febrero. ¿A dónde lo vamos a ver este vídeo? Bueno, los responsables de hogar lo van a coger del grupo de WhatsApp de la iglesia y ellos te lo estarán enviando. Si tú quieres tenerlo, pues hablas con tu responsable y los puedes recibir en tu móvil. El tercer componente son 6 mensajes que se van a estar predicando los días domingos. Así que si tú quieres aprender más, te esperamos cada domingo. El cuarto elemento es memorizar la palabra. Ya el domingo el pastor nos decía que teníamos que memorizar Josué 1:8. Así que lo vamos a decir el día de hoy. A la cuenta de 3 vamos a repetir Josué 1:8. 1, 2, 3. Amén. Bueno, la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Y el del devocional se encuentra en Colosenses 3:16a, que dice: la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, en abundancia en vosotros. Y el quinto y último elemento son las acciones, ¿verdad?, prácticas que tenemos como grupo de hogar y las actividades evangelísticas como Iglesia Salem. Cada grupo de hogar va a escoger entre las 40 ideas de servicio para vivir la palabra, y como iglesia vamos a trabajar unánimes en las salidas a la calle, ¿verdad?, a los diferentes lugares. También está el maratón de lectura que se va a hacer en la calle, y luego el cierre evangelístico que va a ser el 2 de abril. Muy bien, el pastor el domingo pasado nos hablaba de 5 formas de tener la palabra en nuestra vida, y lo hacíamos con los dedos de la mano, ¿verdad? Vamos a repetirlo. El primero decía que debemos de oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra y aplicar la palabra, que es lo más difícil, lo que más nos cuesta, ¿verdad? Todo lo demás es fácil. Oír la palabra es fácil.
Leer la palabra también, memorizarla, bueno, nos cuesta un poquito meditar la palabra, pero aplicar la palabra, tenemos que pedirle cada día al Señor que nos ayude, ¿verdad?, para poder aplicar su palabra y llevarla a la práctica. Nosotros sabemos, hoy vamos a ver por qué puedo confiar en la Biblia. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Sabemos que la Biblia es el libro más leído durante toda la historia y el libro más traducido durante toda la historia. Ha llegado hasta el último rincón, ¿verdad?, del mundo, porque queremos que la gente conozca que Jesús es el Señor y que la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado de toda buena obra. Vamos a ver este versículo, lo vamos a ver el próximo domingo, pero ahora nos vamos a enfocar en la primera frase de este texto, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que toda la escritura es inspirada por Dios? Bueno, la Biblia dice la palabra que es el aliento de Dios. Esa palabra inspirada es el aliento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo tú me estás escuchando mi aliento. Porque el aliento, al pasar por mis cuerdas vocales, hace vibrar las cuerdas vocales y se escucha el sonido, o sea, mi voz. La Biblia dice que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Y no solo eso es bueno, sino que no es solo una buena idea que sea el aliento de Dios, sino que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y como resultado de esto vamos a leer Salmo 119, que nos dice: todos los mandatos son confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos confiar en la palabra de Dios, que la Biblia, todo lo que dice la Biblia es cierto, porque viene de Dios. Pero realmente, ¿cómo lo sabemos que esto viene de Dios? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios? Que no es un montón de fábulas, que no es un montón de historias como lo dice la gente. Lo han escuchado, ¿no? Yo sí lo he escuchado cuando he salido a la calle a evangelizar. Alguno que otro nos dice: pues sí, esos son un montón de historietas, fábulas. Pero la verdad es que la palabra de Dios es la palabra de Dios cierta y verdadera. Es una pregunta importante que nos necesitamos hacer antes de estudiar la palabra. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Hay una revista bien importante que es la revista New York Times de los Estados Unidos, que pensó que esta pregunta era una pregunta muy importante y la puso en sus portadas principales de su revista. Y las portadas decían: ¿qué tan cierto es la Biblia? Esa era una de las portadas. Y la otra: ¿la Biblia hecho o ficción? Esta mañana vamos a resolver este asunto, porque existen pruebas, existen hechos irrefutables que necesitas saber para tomar una decisión. Tú no vas a tomar una decisión de acuerdo a lo que te dice la gente o otras personas, sino que tú vas a ver lo que la Biblia afirma por sí misma y que lo que la historia y la ciencia enseñan acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la inspiración y la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Hay 7 razones por las que yo puedo confiar en la Biblia. Y una de ellas es que la Biblia es precisa históricamente.
Y esa es una de las razones por las cuales yo puedo confiar en la palabra de Dios, porque no solo es correcta doctrinalmente, no solo es correcta teológicamente, no solo es precisa moral y ética, sino que es la verdadera historia. La Biblia es la verdadera historia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de personas reales, habla de lugares reales y habla de tiempos reales. Es verdadera, la Biblia es verdadera históricamente. ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes por qué? ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque Dios no puede mentir. Muchas personas preguntan, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Saben cuáles son? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios y Dios no puede mentir, porque Dios es la verdad. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. La única razón, Dios no puede mentir. La única razón por la que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir porque su palabra dice que es verdad. Ella habla por sí misma que es verdad. La única razón por la cual el universo funciona es porque Dios es Dios de la verdad. Lo que significa que es verdadero. Él es verdadero todo el tiempo. ¿Se imaginan, por ejemplo, que la ley de la gravedad solo funcionara los martes y los jueves? Qué raro, ¿verdad? Sería raro. Pero las leyes de la física son verdaderas. ¿Saben por qué? Porque fueron establecidas por Dios. Él creó las leyes de la matemática, son verdaderas. Él creó las leyes de la matemática por las cuales el universo funciona. Dios no puede mentir. Si este libro tuviera alguna mentira, no sería libro divino. No sería un libro de Dios, porque Dios no puede mentir. Lo dice Salmos 33, versículo 4, dice, la palabra del Señor es verdadera. Y eso no solo es verdadero por la salvación, sino que es verdadero acerca de la historia. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es históricamente fiable y rigurosa? Por ejemplo, una de las formas que demuestran que una historia es verídica es porque está apoyada en testigos verdaderos. Está apoyada en testigos verdaderos. La Biblia es primordialmente el relato de testigos oculares de primera mano. ¿Por qué te digo esto? Porque Moisés estuvo presente cuando se abrió el mar. Cuando el pueblo iba siendo perseguido por Faraón, el Señor le dio la orden a Moisés de abrir el mar rojo y él estuvo presente allí. Y por eso le alabamos al Señor, porque Él es bueno, porque Él sabe las necesidades de sus hijos. También Josué estuvo presente cuando se derrumbaron las murallas de Jericó. Los discípulos también estuvieron presentes cuando Cristo resucitó. Y ellos escribieron esos hechos, todo lo que vieron fue escrito por ellos. Ellos lo escribieron y nosotros lo leemos ahora mismo, ¿verdad? Lo leemos de todo lo que ellos vieron en ese entonces. Gracias, Señor. También Mateo estuvo allí y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió, lo vio y lo escribió. Pedro estuvo allí y lo contó y se lo contó a un hombre llamado Marcos. También Lucas, el historiador, el médico, estuvo allí, incluyendo a la madre de Jesús, y escuchó todo lo que había pasado. Así que son relatos reales, testigos presenciales de lo que había sucedido. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Otra de las pruebas de la historia por lo cual sabemos que la Biblia es fiable es el cuidado extremo con el que la Biblia se copió. De pronto has escuchado decir, estoy seguro que estaba correcta cuando fue escrita por primera vez, pero la verdad es que ha pasado, dice la gente,
de generación en generación, y a lo mejor ha habido mucho cambio. Eso es lo que dice la gente, lo hemos escuchado, pero simplemente yo te digo que no se han tomado el tiempo en leerla y estudiarla, porque si realmente lo hicieran, estudiaran como debe ser la palabra de Dios, te das cuenta que la Biblia han tenido un cuidado extremo para copiarla, y es la verdadera palabra de Dios. Los copistas del Antiguo Testamento, los escribas, cuando copiaban estos pergaminos de uno a otro, tenían que tener un cuidado exacto para copiarla. Tenían una larga lista de reglas que tenían que tomar en cuenta y cumplirlas para asegurarse de que todo fuera exacto. Reglas como cuáles, como cuando un pergamino se copiaba, tenía un número específico de columnas. Cada columna debía de tener una medida específica para que así se revisara siempre. Tenía que tener una medida de longitud de 48 por 60 de largo, y siempre tenía que ser exactamente, y debería de tener 30 letras a lo ancho, para que así fuese siempre revisado. Y para asegurarse que siempre fuera exacto, tenían una regla al copiar cada uno de los pergaminos. Lo hacían letra por letra y no palabra por palabra. Ellos sabían la cantidad exacta de letras que debía de tener un libro. Y después de copiar todo esto, ellos se iban en medio de la palabra y contaban hacia adelante y hacia atrás. Y si no tenían el número exacto de letras, tenían que tirarlo a la basura y volverlo a hacer de nuevo. Esta es la razón que explica que la copia fue tan precisa. Hay varias formas que podemos ver lo preciso que eran, y una de las formas que podemos ver lo exacto que eran es a través de los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto. Todos hemos oído hablar de ellos, ¿no? Amén. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron más o menos 100 años antes de Jesús. Tienen las copias de todo el Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Cuando encontraron las copias del manuscrito, ya teníamos libros antiguos que tenían 900 años. 900 años. Así que hay 1000 años de diferencia, y de pronto revisamos cuánto cambio habían en esos 1000 años. Más de 1000 años, esas copias fueron probadas que estaban correctas, mientras las copiaban una y otra vez para hacerlas exactas. Esta es otra de las pruebas de que la Biblia es fiable históricamente. Otra prueba es la arqueología. La arqueología comprueba una y otra vez los lugares de los que habla la Biblia, y dice que son verdaderos, porque no es una ficción como dicen por ahí, porque tú puedes encontrar esos lugares. Por ejemplo, el Areópago, donde Pablo estuvo, el teatro en Éfeso, donde hubo muchos disturbios, se han desterrado, los podemos ver hoy en día. El estanque de Siloé, donde fue sanado el ciego. También porciones del templo de Herodes. Todos estos lugares que habla la Biblia fueron desterrados, los podemos ver. Así que cada día la arqueología también, ¿verdad?, va dando pruebas de que la palabra de Dios es verdadera. Incluso el libro de Hechos relata la historia verídica, verdadera. Lucas, el historiador y médico, habla acerca de 50 ciudades, 31 países y 9 diferentes islas. Completa precisión histórica. Una de las grandes evidencias de cómo la arqueología respalda la veracidad de la Biblia es la forma en que una y otra vez demuestra realmente que la Biblia es precisa.
que nuestras ideas de la historia, ha habido muchas veces cuando tenemos una idea de lo que es histórico y decimos que la Biblia está equivocada, y la Biblia ha comprobado por sí misma que ha estado en lo cierto. ¿Cuántos le alabamos al Señor por eso? Dice que la Biblia habla por sí misma, ella se defiende por sí misma. Por ejemplo, durante muchos tiempos los historiadores han dicho que no están seguros de un hombre, que haya existido un hombre llamado Salomón, que lo menciona la Biblia, que vivió en el Antiguo Testamento, y segurísimo decían que no tenían caballos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solo usaban, dice la Biblia, que usaban camellos. Así que para muchos la Biblia creían que estaba equivocada, hasta que en Megiddo descubrieron una de las ciudades de los carros de Salomón con miles de establos para los caballos. Así que de nuevo se probó que la Biblia es verídica y fiel a la historia. No solo la Biblia es precisa históricamente, sino que también es precisa científicamente. La Biblia es precisa científicamente. Hay tantos malos entendidos sobre este tema, porque hay muchas personas que piensan que la Biblia no es científica. La verdad es que creo que nunca han estudiado la Biblia. Y la verdad que a lo mejor muchos tampoco saben de ciencia, pero la verdad es que Dios estableció las leyes de la ciencia y se asegura de que la palabra de Dios no esté en contradicción con las leyes de la ciencia. La Biblia realmente no fue escrita para ser un libro de ciencia. Obviamente tú no estudias la Biblia para hacer un cohete, ni tampoco la Biblia tiene un lenguaje científico, pero la Biblia nunca ha estado en contra de la ciencia. Al contrario, ¿qué dice? La ciencia, dice la palabra, se aumentará. El Señor lo dijo, que la ciencia se iba a aumentar. Él lo confirmó en su palabra. Él siempre estuvo adelantado a la ciencia. Hay realidades científicas en la Biblia que hemos descubierto solo 100, 200, 300 años. En otras palabras, Dios establece las leyes y nosotros las descubrimos. Ya estaban en la Biblia. Luego nosotros las descubrimos. Dios establece las leyes de la biología y luego nosotros las descubrimos. Dios establece las leyes de la matemática y luego nosotros las descubrimos. Esa es una de las razones por las cuales podemos confiar en la Biblia, porque es precisamente científica. Y la razón por la cual es precisa se debe a que las leyes del universo fueron inventadas por Dios. Así que obviamente Él las estableció hace miles de años cuando nosotros no las conocíamos. Es por eso que durante miles de años hemos malentendido diferentes cosas. Por eso cuando vamos a leer la Biblia es bueno, hermanos, que oremos al Señor, que el Señor nos revele su palabra. Cada año que leemos la palabra, yo me fijaba este año, yo no me había fijado en un detalle de Job 38, 22 y 23, que habla de los secretos de la nieve para el día final. Y cada vez que la lees te das cuenta que siempre el Señor te revela algo, ¿sí o no? El Señor nos revela, ¿verdad?, su palabra. Cuando oramos, Él va revelando. Hay secretos en esa palabra que todavía hay por descubrir. Una cosa acerca de la verdad es que la verdad, la palabra de Dios nunca cambia. Siempre es verdadera, siempre es eterna. Y algo que podemos decir de la ciencia es que la ciencia va en continuo cambio. Las cosas van cambiando. El libro que tú usaste de tercer grado, ya no lo usas ahora, ya no sirve. En la actualidad muchas veces ya no lo utilizamos porque ya esa información está caduca. Así que hay cosas que creíamos muchas cosas en ese libro ya no creen, ni siquiera se enseñan.
Nada más es inútil que un libro de computadora de hace 5 años, ¿verdad? Porque cada vez va cambiando. Cosas de la ciencia que creíamos que ahora las conocemos más. De hecho, la ciencia médica también va cambiando constantemente. Dios entendió todas las cosas cuando aún nosotros no las entendíamos. Sus reglas no cambian, son eternas por siempre y para siempre. La Biblia dice en Salmo 148 que toda cosa creada, hablando de todo el universo, alabe al Señor, pues Él dio la orden. Dios puso esas reglas en movimiento, las leyes de la termodinámica, las leyes psíquicas, y todo, dice la palabra de Dios, cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto, dice la palabra, jamás será revocado. Gloria a Dios. Hay un libro que se escribió en 1861 que se llama 51 pruebas irrefutables de la Biblia. No es un libro fiable científicamente. Este libro es muy famoso. La Biblia no está de acuerdo con él, porque sabemos que la Biblia está científicamente comprobada. El único problema de este libro es que 150 años después no pudieron encontrar un solo científico en el planeta que estuviera de acuerdo con cualquiera de estos incontrovertibles hechos. Todos han sido desaprobados por la ciencia. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no cambia. Una de las pruebas que sabemos que este libro no fue simplemente, hablando de la Biblia, no fue simplemente hecho por mano de hombre, sino que es un libro que proviene de Dios, porque Dios dirigió. Hay gente que te dice, pero fueron escritos por Mateo, Lucas, pero fueron hombres dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ellos escribieron. Si realmente se tratara de un libro hecho por un hombre humano, a lo mejor encontraríamos en la palabra de Dios muchos datos científicos, pero no los encontramos, a lo mejor muchos datos de ellos científicos, pero no los encontramos porque no están escritos en el libro. Por ejemplo, miles y miles de años la gente creía que la tierra era plana, y no fue hasta que Copérnico, Galileo y Colón se dieron cuenta de que la tierra era redonda, de que la tierra era un globo, era una esfera. Y por lo que se puede esperar, si Dios fue el que hizo la tierra, a lo mejor hubiésemos encontrado un versículo en la palabra, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque la tierra, el Señor hizo la tierra. Pero sí encontramos un pasaje que dice lo contrario, en Isaías 40:22, que dice, el que está sentado, dice, sobre la redondez de la tierra. Alabado sea el Señor. Ya el Señor había dicho que la tierra era redonda, pero ¿qué pasa? 1000 años atrás la Biblia dice que la tierra es redonda, que es una esfera, que la tierra es un globo, mucho antes de que alguien lo supiera. Cuando se escribió esto, nadie lo creía, pero Dios lo dijo y era cierto, y así lo creyeran o no, Dios ya lo había puesto en la palabra. ¿Por qué estoy reforzando esto? Porque es una tontería que la Biblia, que digan que la Biblia no es científicamente. Eso solo significa que simplemente no conoces la palabra de Dios, que la tienes que leer, porque hay muchas veces que leemos la palabra, volvemos a leer, y a veces hay cosas que las venimos encontrando hasta después, porque es en el momento que Dios quiere revelarte también su palabra, porque su palabra hay que pedirle al Señor que te la revele también, ¿verdad? Por ejemplo, años atrás la ciencia aceptó que habían 1000 estrellas, o sea que las estrellas eran finitas. Pero dice nuestro pastor, ¿verdad?, que él leyó que ya aceptan, la ciencia acepta que las estrellas
son infinitas, como la arena del mar, como los granos de arena del mar. No se pueden contar, pero hace 2600 años atrás en la Biblia, Dios dijo en Jeremías 32:22 que no se pueden contar las estrellas de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra de Dios es real, es verdadera. Aunque digan los demás que no lo es, que no confían en ella, que son historietas, pero nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad. Por muchos años la gente también creía que demasiada sangre en el cuerpo podría enfermar. Por miles de años esa costumbre fue aceptada y hacían lo que se llamaba sangría. Ese tratamiento era que los doctores extraían la sangre de los enfermos, creyendo que extrayendo la sangre iban a sanar. Y hoy sabemos hoy en día que cuando un enfermo, cuando alguien está enfermo, lo que hacen es hacer una transfusión de sangre. Estamos haciendo exactamente lo contrario que hacían por miles de años. Pero lo sabían por miles de años, pero la Biblia lo sabía de hecho miles de años atrás. En Levítico 17:11, Dios dijo: la vida de toda criatura está en la sangre. Deberían haber leído la Biblia, ¿verdad? La Biblia siempre es fiable científicamente. Siempre ha estado adelantada a la ciencia. La Biblia dice en Proverbios 35, las palabras de Dios son puras. Las mías no las son, las tuyas no las son, lo de los seres humanos no lo son, pero la palabra de Dios es pura. Y no solo es pura, dice Salmo 12:6, la palabra del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces, dice, purificada en el crisol. Qué tremendo, ¿verdad? Sabes que podemos confiar en la Biblia porque es fiable históricamente, porque la arqueología lo confirma y es fiable científicamente. Pero también podemos confiar en la Biblia porque es precisa proféticamente. Gloria a Dios, porque en la Biblia encontramos muchas profecías, miles de profecías. ¿Qué significa esto? Significa que las predicciones de la Biblia se han cumplido, son una realidad. La Biblia está literalmente llena de miles de promesas donde Dios dice lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, y lo ha hecho tal como Él lo ha dicho en su palabra. Durante todos estos siglos, las profecías se han cumplido como lo dijo, y algunas de ellas están por cumplirse. Aleluya. Hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de Jesús, el Mesías, 1000 años antes de que Él naciera. El Señor dijo cómo iba a nacer, en qué lugar iba a nacer, cómo iba a morir, cuál era el propósito de Jesús al nacer en este mundo. Tú no puedes controlar eso. Si tratas de hacerte el Mesías, tú no escogiste dónde nacer. Así como vas a morir, de qué manera vas a morir, dónde vas a morir. Más de 300 profecías, detalles exactos de la muerte de Jesús se encuentran en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 23, por 600 años antes. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo haga 300 predicciones de ti y que cada una de ellas se cumplan? Las probabilidades son astronómicas, que no se podría escribir ese número. Necesitamos una fe enorme para tener, ¿verdad?, para poder hacer estas predicciones. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, no se sentaban todos los que escribieron la Biblia a pensar y decir, vamos a pensar esto y lo voy a escribir.
sino que ellos fueron inspirados por Dios. Y ellos hablaron de parte de Dios, no por su propia cuenta, ellos fueron inspirados por Dios. Dios iba colocando esas palabras en su mente, se los iba dando y ellos lo iban escribiendo. Incluso el Señor hablaba, ¿verdad? Cara a cara. Ya miramos en Génesis cuando Dios habló, en Éxodo cuando Dios habló con Moisés cara a cara. Con muchos de ellos el Señor habló cara a cara cuando le dio las tablas de la ley, ¿verdad?, a Moisés. Durante tiempos bíblicos nadie quería ser profeta. ¿Saben por qué? Porque la ley en Israel, si un profeta de Dios profetizaba mentiras, podía perder la vida. Entonces la profecía tenía que cumplirse al 100%. Si no, ese profeta era condenado a muerte. Así que nadie quería ser profeta porque tenía que cumplirse esa profecía al 100%, su predicción. Pero la Biblia es totalmente fiable proféticamente. Jesús lo dijo en Mateo 26. Pero todo esto, dice, sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registrados en las Escrituras. Jesús dijo que todo se está cumpliendo tal cual lo predijo. Escrito está, dijo el Señor. La cuarta razón por la cual puedo confiar en la Biblia es que la Biblia es temáticamente coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que desde principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay un solo tema que habla acerca de la salvación del género humano. Y el único protagonista es el Señor Jesús. Es un libro temáticamente unificado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuál es lo maravilloso de ello? Conocemos muchos libros que tienen una sola temática, pero la única diferencia es que han sido escritos por un solo escritor. Y es normal que al ser escritos por un solo escritor, pues tenga una coherencia normal, ¿verdad? Pero el libro, la palabra de Dios, fue escrito por 40 escritores en un lapso de 1600 años. Por 40 escritores. Eso, yo no conozco a ningún otro libro que se haya escrito en ese lapso de tiempo por 40 escritores y que tenga una temática coherente. Solo la Biblia es la única en este aspecto. ¿Cómo crees que todos tenían la misma historia? Porque Dios estaba en el asunto, claro. Lo normal sería cuando un libro se escribe, cuando un libro lo escribe un solo escritor, lo normal es que todos tengan coherencia de principio a fin. Pero la palabra de Dios tiene coherencia, escrito por 40 personas diferentes, y está comprobado que tiene una coherencia estupenda. Las analectas de Confucio fueron escritas por Confucio. Los escritos de Buda fueron escritos por Buda. Lo normal es que sean unificadas, pero la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes de todas las edades y etapas de la vida. Y también fueron escritas en 3 continentes diferentes y por diferentes personas en un lapso de 1600 años, y tiene una coherencia temática. Dice la palabra que este libro fue escrito por poetas, fue escrito por reyes, fue escrito por marineros, por soldados, por abogados, por doctores, por prisioneros. Fueron personas comunes igual que nosotros. Todo tipo de personas escribieron la palabra de Dios y fueron escritas en diferentes lugares. Unos los escribieron en una cueva, otros los escribieron en un buque, otros los escribieron en palacios,
otros los escribieron en la cárcel, otros en sus hogares, y todos tienen el mismo tema. Gloria a Dios. Tienen el mismo tema de redención. No se puede conseguir un grupo más diverso de autores. Pescadores, recaudadores de impuestos, eruditos, hombres de negocios, en un periodo de 1600 años, y todos escribiendo la misma historia. Jesús dijo en Lucas 24:27, Jesús lo siguió por los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés son los primeros 5 libros, del Génesis hasta Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés y todos los profetas, ese es el resto del Antiguo Testamento, explicando las Escrituras, que todas ellas hablaban de Jesús. ¿Qué te quiero decir? La gente está equivocada porque cree que el Antiguo Testamento se trata de Israel y que el Nuevo Testamento se trata de Jesús, pero no es así. Cuando Jesús dijo estas palabras, hablaba del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estaba aquí, cuando Jesús hablaba de eso, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Toda la Escritura, de principio a fin, es el plan de Dios para redimir a las personas y construir una familia para toda la eternidad. Todo esto empezó con Él. Él es el personaje principal de la historia, Jesús. Jesús es el tema de cada libro de la palabra de Dios. Dice en San Juan 5:39, Jesús dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras, dijo la palabra, me señalan a mí, hablando de Jesús. Recuerda, el Nuevo Testamento no se había escrito cuando dijo esto. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Todas las Escrituras, dijo él, me señalan a mí. Es más, el propósito por el cual fue escrita la Biblia es para que cada persona llegue a conocer a Jesús, a Jesucristo como el Hijo de Dios, y creyendo que en Él tenemos la vida eterna. Lo dice San Juan, capítulo 20, versículo 31. La quinta razón por la cual puedo confiar en la Biblia es porque Jesús afirmó su absoluta fiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús confiaba en la Biblia. Jesús confió en la Biblia, y si Jesús confió en la Biblia, yo tengo que confiar en la Biblia, porque Jesús pronunció cada una de las palabras, cada una de las frases que estaban en la Biblia, Él las pronunció. Cuando Él hablaba con la gente, Él argumentaba no con sus palabras, argumentaba siempre con la palabra de Dios. Él siempre hablaba con la palabra, siempre argumentaba con la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Así que si Él cree, o si Él creyó en cada frase de la palabra, ¿por qué no voy a confiar yo si Jesús lo hizo? Gracias, hermano. ¿Por qué no voy a confiar yo si Jesús lo hizo, verdad? Si Él confió en cada palabra. Cuando Jesús habla de la Biblia, no solo habla de la poesía y de la historia, sino que habla acerca de la palabra de Dios como esa palabra que cambia, esa palabra que transforma la vida. Dice Lucas capítulo 11 versículo 18, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Obedecerla no solo es leer la palabra como poesía, obedecerla porque Dios la escribió. Dios escribió la palabra para que esta palabra pueda cambiar vidas. Y ese es el objetivo principal de la palabra, que la palabra cambia, que la palabra nos transforma. Y nosotros somos el ejemplo de eso, porque la palabra de Dios nos ha transformado nuestras vidas. Jesús, al hablar de la Biblia, habla de ello como un libro real. Habla como un libro de personas reales y lugares reales, por un Dios real que realmente trabaja en nuestras vidas.
Esta solo es una pequeña lista de algunas personas y lugares que la Biblia habla acerca de lo real de Jesús. También confirmó que sus enseñanzas eran reales. Jesús creía en los profetas. Él mencionaba a los profetas. Jesús habló de todos los profetas haciéndolos reales. Habló acerca de lo real que fue Daniel. Creyó en Noé, creyó en el diluvio, creyó en lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y todo lo que ocurrió allí, él creía en Jonás y lo que pasó ahí. Esto es interesante, sobre todo estos últimos 4 personajes, Noé, Adán, Eva y Jonás. Esas son historias más controvertidas en la Biblia por lo que dicen. Hay personas que creen que son fábulas, son historietas, pero la verdad es que Jesús creyó en cada uno de ellos. Jesús creyó en el diluvio, Jesús creyó en lo que le pasó a Jonás. ¿Cómo hizo el Señor ese gran pez para que se tragara a Jonás? No lo sabemos cómo lo hizo, pero Dios lo hizo. Y yo lo creo porque Jesús lo creyó también. Y Él creyó en cada palabra de la Biblia. Dice San Agustín, si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en la que estás confiando, sino en ti mismo. A veces creemos lo que nos gusta y no queremos creer lo que no nos conviene también, ¿verdad? No sé tú, pero yo he descubierto que mis emociones, que mis opiniones a veces me fallan. ¿Y por qué no confiar en la palabra de Dios, que es la que nunca te falla? La sexta razón por la que puedo confiar en la Biblia como absoluta autoridad de Dios, inspirada por Dios, es porque ha sobrevivido a todos los ataques. Eso hace que la palabra de Dios sea un libro inusual. La Biblia ha sido el libro más odiado, el libro más rechazado, el libro más controversial, el libro más irrespetado, más debatido, más destruido, el libro más prohibido en toda la historia. Millones de personas han muerto por no querer renunciar a la Biblia. Personas fueron asesinadas porque este libro era ilegal. Y sigue siendo ilegal. En la parte norte, si tú llevas una Biblia en la parte norte de Corea, te pueden llegar a matar. La Biblia ha sido objeto de ataques siglo tras siglo. Sin embargo, sigue siendo el libro más leído en el mundo, el libro más publicado en el mundo, el libro más traducido en el mundo, el libro más vendido en el mundo, y sigue haciendo una diferencia en millones de personas. Aleluya, porque la palabra de Dios se hizo con el objetivo de cambiar y de transformar al mundo entero. La Biblia es la fuente más grande de inspiración. La Biblia es la mayor fuente de arte. La Biblia es la mayor fuente de arquitectura a lo largo de la historia. Si sacas la Biblia de la cultura, básicamente vas a destruir la mayor parte de la música, la mayor parte del arte, la mayor parte de la arquitectura. Por casi 2000 años es la fuente de nuestra cultura. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Lo único en este planeta que va a prevalecer, que va a durar, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Todo lo demás se va a quemar, pero la palabra de Dios es eterna porque es la pura verdad para siempre. Aleluya. En Alemania y Europa, a raíz de la traducción de la Biblia por Lutero, el testimonio de Juana de Albrecht en Navarra, dice que un famoso llamado Voltaire, de apellido Voltaire, un filósofo francés, fue un hombre muy inteligente, muy brillante. Escribió varios tratados burlándose de la palabra del Señor. Y Voltaire hizo una declaración muy famosa en la que dijo: dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado. Todo el mundo ha olvidado esa cita. Después que Voltaire murió hace casi 100 años, su casa fue utilizada
como depósito de la Sociedad Bíblica Francesa de la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ellos allí se vendieron Biblias en su casa. Ahora es un museo. La gente ha olvidado a Voltaire. Nadie se ha olvidado de la Biblia. El cielo y la tierra, dice, pasarán, mas mi palabra no pasará. Aleluya. En primera de Pedro, capítulo 1, del 24 al 25, dice, la hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, las cosas temporales se marchitan. La noticia de hoy ya no te vale para mañana. El periódico de la semana pasada ya no lo lees porque ya no te vale para nada. Las cosas temporales no duran. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y la verdad siempre será la verdad. Así lo crea o no, es la verdad. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Podría decirte que la luna está hecha de queso. ¿Cuántos creen que la luna está hecha de queso? Nadie. Yo podría decirte, y eso no cambia porque está comprobada científicamente, que la luna está hecha de roca porque han traído roca de la luna. No importa lo mucho que creas que la luna está hecha de queso, eso no lo cambia, sigue siendo de roca. El hecho es que hay un montón de cosas en la palabra de Dios que son verdaderas. Toda la palabra de Dios es verdadera, que yo hoy no quiero que sean ciertas. Hay personas que no quieren ver la verdad que hay en la palabra de Dios. Así que puedo decir que lo que no creo porque no quiero creerlo. No quiero creer que sea verdad. No quiero llamarlo inmoral. No importa si lo quiero o no. Lo que Dios dice que lo moral es moral y lo que Dios dice que es inmoral es inmoral. No es mi decisión. Él es Dios y tú no. Podría decirte, yo no creo en la ley de la gravedad. Está bien para ti y puedes ser una persona religiosa, pero yo no necesito la ley de la gravedad. Así que subimos a la torre de Iberdrola y me tiro desde arriba y digo, yo no creo en la ley de la gravedad. Se aplica a mí porque yo no creo en ella. Así que me voy a saltar desde la terraza de la torre del edificio. Mientras estoy cayendo a una velocidad enorme, me encuentro con alguien y me dice, ¿cómo estás? Pues por el momento bien, porque todavía no he caído. Hasta ahora todo bien. Y esa manera que la mayoría de personas viven la historia. Puedes huir de Dios durante toda tu vida, pero va a llegar un momento en que ya no puedes correr más y vas a tener que enfrentarte al Señor cara a cara. Un día lo tenemos que hacer, presentarnos al Señor. Los que obedecimos y los que no obedecimos, va a llegar un día que nos tenemos que enfrentar cara a cara con el Señor. Y la verdad es que a veces las leyes del Señor no las rompemos nosotros, sino que ellas nos rompen, porque cuando caigas al fondo, al final, ¿qué pasa? Te vas a romper tú, Cuando soy ignorante de lo que Dios dice en la palabra inspirada e infalible, cuando ignoro lo que dice y digo que no me gusta esa parte, solo me hago daño a mí mismo, porque no quiero aceptar lo que Dios dice en su palabra. La séptima es la más valiosa para mí. La séptima razón es la más valiosa para mí. Es la más subjetiva, la que personalmente he experimentado más. Tiene pleno poder transformador. Esa es la séptima razón. Tiene poder transformador. No hay nada más que pueda transformar la vida de las personas como la Biblia. Nosotros somos testigos de ello. Yo no sé dónde estaría hoy si el Señor no me hubiera salvado por su gracia y su misericordia. ¿Dónde estuvieras tú si el Señor no te hubiera salvado por su gracia y su misericordia? No sé dónde estuviéramos ahora,
Pero el Señor ha tenido misericordia porque hemos obedecido a esa palabra. Cuando leemos la palabra es como un martillo que te clava y que te hace responder de una manera positiva, porque Él es el que nos ayuda, no somos nosotros. Por nuestra propia voluntad no venimos a Él, pero Él nos ayuda a través de su Santo Espíritu para atraernos a Él. Yo he visto durante todos estos años, yo nací en el Evangelio, y durante los años de ministerio de mi padre, porque mi padre era un pastor, porque ya está con el Señor en el cielo, durante todos esos años yo pude ver miles de personas que llegaron a Él, que llegaron al Señor por leer la palabra. He oído miles de testimonios de personas que han llegado, que han sido transformadas por el poder de la palabra, y muchos de nosotros hemos sido transformados por esa palabra maravillosa. He visto personas egoístas que decían todo para mí, hombres que abusaron y maltrataron a mujeres y ahora son hombres de bien, transformados por Cristo, se convirtieron en hombres de Dios, padres excelentes, muy buenos ciudadanos en su comunidad. Si pensara que se puede cambiar mi comportamiento humano con las leyes humanas, me hubiera convertido en política. Pero la verdad es que no tengo fe en que la política pueda cambiar los grandes problemas del planeta. Porque puedes hacer todas las leyes del mundo, pero no van a cambiar el corazón del hombre. De aquella persona intolerante no la vas a convertir en una persona cariñosa. Solo Cristo puede transformar a esa persona intolerante en una persona cariñosa. Cristo hace eso, Jesús cambia el corazón del ser humano. He visto durante todos estos años que he estado aquí en España, yo estuve cuando estaban en la iglesia en San Ignacio. Bueno, yo ya estuve cuando ya se llenaba, no sé cuántos conocieron ahí, yo sé que aquí hay muchos de los que estuvieron en San Ignacio. Comenzamos en San Ignacio y recuerdo que, bueno, yo estuve allí casi solo un mes porque ya se llenaba y tuvieron que buscar otro lugar cuando venimos a este lugar, y recuerdo que solo llenábamos esta parte y no se llenaba hasta atrás. Y ahora veo y puedo ver los domingos, y hoy ha faltado mucha gente, más los niños que están atrás, cómo Dios ha traído gente, porque el Señor, me acuerdo que le dio una palabra al pastor que iba a traer gente del norte, del sur, del este y del oeste, y Dios ha cumplido su palabra, y le damos la honra y la gloria porque Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Tú no crees, ¿verdad?, todo lo que miras en internet. ¿Lo crees? No. ¿Tú crees todo lo que lees en el periódico? No, ¿verdad? No creemos. ¿Por qué pasamos nosotros más tiempo leyendo cosas que sabemos que no todas son verdad, en vez de leer la palabra de Dios? Y a veces nos cuesta leer la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es la verdad y que allí encontramos cosas verdaderas y que son palabras que se están cumpliendo y que todavía falta tiempo para que se cumplan una de ellas, y seguimos leyendo aquello que no es verdadero en vez de leer la palabra de Dios. ¿Cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios? Yo te invito en esta mañana que hagas un alto y que digas: Señor, yo voy a empezar a leer tu palabra verdadera, esa palabra que me va a transformar, esa palabra que me trae esperanza, esa palabra que me exhorta cada día, que me trae promesas grandes para mi vida. Esta semana leíamos en los devocionales varios versículos, promesas lindas del Señor. Y yo le decía: Señor, gracias, porque dices que si yo estoy contigo, nada me faltará. Nada me faltará. Solo te las tienes que creer y decirle al Señor: yo me agarro de esas promesas. Esta mañana me agarro cada una de tus promesas que hay en tu palabra.
y las hago mías y me las creo, aunque esté pasando, decía mi hermana Oneida, aunque esté pasando por problemas difíciles, aunque esté pasando necesidades, pero yo me agarro de tus promesas, las hago mías y yo sé que tú vas a ir conmigo, porque tú lo has prometido, que vas como poderoso gigante delante de mí. Gloria a Dios. La pregunta fundamental en esta mañana, ¿qué debes hacerte en esta mañana en tu vida? ¿Cuál será la autoridad decisiva en tu vida? Te recomiendo que hagas esa decisión hoy. ¿Va a ser la palabra del mundo o va a ser la palabra de Dios? Voy a escuchar lo que Dios me dice a través de su palabra, a través de su verdad, o voy a escuchar la opinión de la gente o mis propios sentimientos. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser la autoridad de mi vida? ¿Dios o yo? Tienes que tomar una decisión. ¿Quién quieres que sea la autoridad de tu vida? ¿Tú o Dios? Porque cuando digo realmente yo no acepto este libro, no es que no pueda aceptarlo, sino que no quiero aceptarlo. Y la razón por la que no quiero aceptar como autoridad es porque yo quiero ser el jefe de mi vida y no quiero que Dios sea el jefe de mi vida. Yo quiero ser el Dios de mi vida y no quiero que Dios me diga qué es lo moral y qué es lo inmoral, lo que está bien, lo que está mal, lo que quiero, lo quiero hacer a mi manera. Yo quiero ser mi propio jefe. Así que déjame preguntarte, ¿cómo te va la vida? ¿Estás resolviendo tú tus propios problemas? Todo tu estrés, toda tu preocupación, tu irritación, tu desesperación porque eres Dios. Si tú eres Dios y estás al mando, ¿cómo te va la vida? ¿Todo te está resultando como esperabas? No lo creo. Rebelarse contra Dios es totalmente absurdo. Tú no vas a ganar la batalla porque tú no puedes. Tus brazos son muy cortos para pelear contra Dios. Así que la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la autoridad en tu vida? Porque la indefectibilidad y la infalibilidad y la perfección de la palabra de Dios son tan importantes. ¿Sabes por qué? Porque si este libro no fuera verdad, tú y yo tendríamos un problema. Porque la salvación de nosotros depende de lo que diga la palabra de Dios. Este libro te dice que tu vida no es un accidente. Este libro te dice que tu vida tiene un propósito. Tú no naciste por un accidente, tú vives porque Cristo te tiene aquí, porque tu vida tiene un propósito en el cual tienes que cumplir en el tiempo de Dios, de acuerdo a tú le vayas dando lugar al Señor. La ciencia no te dice eso. Este libro te dice que Jesús te creó para amarte. Este libro te dice que Jesús te creó para perdonarte también. No importa el problema que estés pasando, Jesús te tiene promesas grandes en su palabra para que tú las creas y te agarres de ellas. Dios las utiliza, todo lo que te pasa en tu vida, Dios lo utiliza para bien. Este es el libro que te dice, hay una razón. Este es el libro que hay una razón para tener esperanza. Si este libro fuese una mentira, tendríamos un gran problema. El plan de Dios para tu vida es bueno. El plan de Dios para tu vida es agradable. El plan de Dios para tu vida es perfecto. Pero solo puedes conocer a través de la perfecta palabra de Dios. Aleluya.